El siglo XIII, considerado por todos los expertos como uno de los más crueles de la historia. En esos años Europa estaba aislada por voluntad propia, y eran muy pocos los que se internaban en otras latitudes, buscando otras fronteras. En Oriente se encontraba el imperio de los mongoles, el imperio medieval más grande de su época. Pero en Europa había pocas alternativas. El feudalismo imperaba por voluntad y decisión propia de los europeos. Eso sí, había ciudades-estado italianas que buscaban el comercio, buscaban la apertura comercial, y a fe que lo consiguieron. Es el caso de Génova o de Venecia. En ese siglo XIII los comerciantes de una y otra ciudad, de otras ciudades también, pero sobre todo de esas dos, miraron hacia Oriente, y miraron de forma decidida. Era el comienzo de la era de las expediciones, el comienzo del mestizaje entre Occidente y Oriente. Y es cierto que fueron los misioneros los primeros en abrir camino. Y es cierto que fueron los primeros en esas internadas. Pero también es cierto que los comerciantes les siguieron. Ese mundo pagano, ese inmenso mundo pagano por conquistar, ofrecía tantas posibilidades. Aquellas rutas comerciales habían sido muy florecientes siglos atrás. En tiempos del Imperio Romano el intercambio era constante. Pero quiso el Islam que esas rutas se interrumpieran, que esas rutas quedaran postergadas en el olvido. Comerciantes como los de la familia Polo serían los encargados de reabrirlas de nuevo. Y no en vano los caminos de Gengis Khan eran caminos fantásticos. Caminos y carreteras cubiertos por la arena, llanos, lisos, muy seguros, otros pavimentados para mejor tránsito de los carruajes. Todo estaba esperando para que llegara el comercio. Y ese comercio llegó en el siglo XIII. Bien entrado el siglo XIII. Dicen que en esos años los caminos de Gengis Khan, los caminos de sus sucesores, eran tan seguros que una doncella que portara una lágrima de oro podía transitar por ellos sola sin que nadie la importunara. Y las maravillas de Oriente estaban esperando. Pero vamos a empezar a centrar nuestra historia. Estamos en Venecia, estamos en el siglo XIII, a mediados aproximadamente, y nos fijamos en una familia, la familia Polo. Sabemos que Marco Polo nació en 1254, y hasta hace muy poquito todos asegurábamos que Marco Polo había nacido en Venecia. Pero las últimas investigaciones nos hacen pensar otra cosa. Sí que es cierto que sabemos que hay presencia de la familia Polo en Venecia desde el siglo XI. Ahí aparecen las primeras anotaciones comerciales. Ellos siempre fueron comerciantes y además buenos navegantes. Pero las últimas investigaciones nos dicen, incluso viendo la Enciclopedia Británica, la edición del 99, es la que he tenido yo la oportunidad de comprobar, que Marco Polo nació en Venecia o en Córcula, una isla dálmata, una isla croata. Allá al parecer la familia Polo mantenía una industria naviera, eran excelentes marinos. Pero no hay presencia real de la familia Polo, es decir, asentados con casa propia en Venecia, hasta la década de los 70 de ese siglo XIII. Ahí vemos como Marco el Viejo, uno de los hermanos Polo, toma asiento, compra una casa. Ellos al parecer siempre habían estado viviendo en Constantinopla. Allí basaban el centro, el epicentro de sus negocios. Los mercaderes venecianos y los genoveses tenían sus factorías, tenían sus asentamientos en buena parte del Mediterráneo. También en el mar de Azov. Y por supuesto en Tierra Santa siempre vimos la presencia de esos mercaderes. Así que debemos empezar a pensar que Marco Polo era croata, que nació en Córcula, pero eso sí, nació bajo un cielo claramente veneciano, de clara inspiración veneciana, de hegemonía comercial veneciana. Por tanto, no es descabellado pensar que muy pronto los Polos se fueron a Venecia, porque la tomarían como su capital. Marco Polo nace en 1254. Poco sabemos de su madre, poco sabemos de su lengua natal, poco sabemos de su infancia. Sabemos que su padre y los hermanos de su padre eran comerciantes y que siempre estaban viajando, en el continuo viaje, en el continuo trasiego, en el continuo intercambio de productos.
Sabemos que eran traficantes y mercaderes de joyas. Mercadeaban con esos productos. Y que eran 4 hermanos: Marco el Viejo, Nicola, padre de Marco el Joven, Mateo y Flora. Marco más asentado en Europa, Nicola y Mateo siempre dispuestos al viaje, y sobre todo si ese viaje era hacia Oriente, porque allí se suponía había muchas riquezas por explorar, muchas riquezas por traer a Europa. En 1255, Nicola y Mateo inician la primera gran epopeya de la familia Polo. Hay un dato curioso, y es que el blasón, el escudo de los Polo, nos muestra 3 aves acuáticas, y es que Pola, en veneciano antiguo, significa ave, pájaro. Pero también en croata Pol significa lo mismo, o sea que más elementos para la confusión sobre dónde nacieron los Polo. Pero sí, vamos a pensar que eran croatas. En 1255, como os he dicho, inician su primera gran epopeya. Se van de Venecia y van hacia Constantinopla. Y allí se asientan durante 5 años, casi 5 años. Intentan negociar con los tártaros. Tártaro era el nombre que le daban los europeos a los mongoles. Y durante esos 5 años intentan el negocio de joyas. Negocio que sale mal. Pronto hacen una internada hacia Rusia. Pensaban abrir una ruta comercial con Rusia. Y se asientan cercanos al Kanato de Astracán. Allí permanecen durante 1 año y el éxito les acompaña. Y es en 1261 cuando tienen que salir de ese lugar, porque la guerra acechaba, y las guerras en el siglo XIII, como os he dicho, uno de los siglos más violentos de la historia, las guerras eran crueles. Y viajan pensando volver a Venecia, pero claro, tienen que optar por el trazado del este, tienen que viajar por el este. Y en 1261 les encontramos en Ormuz. En Ormuz, las estribaciones del Imperio Mongol. Y allí se sitúan en Bujará, una de las grandes ciudades. En Bujará se encuentran muy cómodos. Piensan que es una de las ciudades más hermosas de Persia. Y es que aquel imperio era muy floreciente. Los correos estaban muy bien asentados. Las situaciones administrativas. Los gobernantes cercanos, siempre cercanos al Khan. En ese tiempo había llegado al poder Kublai. Kublai era hermano de Mangu. Mangu había fallecido. Los dos eran hijos de Tuli, el hijo menor de Gengis Khan. Por tanto, Kublai era nieto de Gengis Khan. Y mientras que los hermanos Polo se encuentran allí en Bujará, llega una expedición, una comitiva de los mongoles. Y esa caravana se dirige hacia Karakorum, la legendaria capital de los mongoles. Y los Polo se interesan por el viaje. Y los mongoles, sabedores que su Khan está ávido de conocimientos sobre la civilización europea, ofrecen a los Polo viajar con ellos. Les ofrecen una escolta segurísima. Es una comitiva imperial. Los Polo no se lo piensan y se apuntan al gran viaje. Y así comienza un trasiego de meses y meses y meses, condicionados por la rigurosidad climática, pero también condicionados por los placeres orientales. Iban en la gran comitiva imperial, portaban productos para su Kublai Khan, y todas las ciudades que les recibían con honores y halagos. Los Polo, asombrados, miran todo lo que tienen que descubrir. Sobre Samarcanda dicen que es una de las ciudades más fastuosas con las que jamás se han encontrado. Dicen que de sus llanuras vienen tantas frutas que es imposible calcular el número. Las ciudades eran ricas, muy ricas.